Juan Carlos Giordano es diputado nacional del Frente de Izquierda de los Trabajadores y hoy es el primer diputado que nos visita en este ciclo, en la séptima temporada que estamos comenzando en este año 2018. Juan Carlos, gracias por venir a Radio Sónica. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bienvenido, bienvenido. ¿La primera vez que venís a la Sónica? Sí, ¿no? Sí, pero he tomado contacto de alguna u otra forma. Telefónicamente. Pero al piso sí, es la primera vez. Me gustaría preguntarte, ¿cómo ves la Argentina hoy? ¿Cómo ves esta Argentina? ¿Dividida, fracturada, con sectores? ¿Cómo lo ves? Bueno, habría que preguntarse quiénes se refiere. A mí me preguntas como un diputado de izquierda, yo te digo mal. Pero si le preguntas lo mismo a un banquero, a un usurero de la deuda externa, a un gran empresario, le está yendo bien con el modelo y el plan económico de Macri. Yo digo mal porque, bueno, decir los índices que plantea el gobierno, por ejemplo, en el discurso de Mauricio Macri en el Congreso, en la apertura de las sesiones, al decir que lo peor ya pasó, que los salarios le están ganando a la inflación, que el país está creciendo, etcétera, etcétera, bueno, está demostrando de que no tiene argumento para demostrar la cruda realidad. Nosotros como bancas de izquierda socialista y del Frente de Izquierda nos juramentamos a apoyar las luchas, de manera que estamos todos los días con los compañeros del INTI, 258 despidos sin ninguna justificación, 122 trabajadores del Hospital Posadas, el otro día estuvimos con los mineros de Río Turbio, semicerrada la mina, bueno, Fanazul, Ferrobaire son todas las líneas de tren que unen a los pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires, Tandil y tantos otros, 25 de mayo y demás. Hay un decreto de la gobernadora Vidal que el 15 de marzo los levantan a todos y son 1.500 trabajadores en la calle. ¿Tenés la misma impresión? Obviamente nosotros lo conocemos y de hecho lo comentamos mucho. Pero si no seguís o no tenés la posibilidad o tal vez las ganas de seguir un poquito varios medios de la Argentina, es como que esos conflictos no se visibilizan. Porque si vos ves algunos medios de comunicación, es como que la gente no toma conciencia de los despidos que están sucediendo en algunos lugares de la Argentina. Claro. Sí, se lo quieren encubrir, efectivamente. Los grandes medios, bueno. ¿Tenés esa misma impresión que me pasa a mí? Sí, claro, porque uno inclusive le pregunta, ¿qué pasa en el Ministerio de Trabajo? Y en el Ministerio de Trabajo no hay siquiera actuaciones ante los despidos, como por ejemplo ocurrió, me recuerdo, en AGR Clarín, o los despidos en PepsiCo, que ya no fueron despidos, sino que directamente el cierre de la planta con 600 trabajadores en la calle. Pero eso ya cambió un poco porque, a pesar de lo que vos decís que es cierto, que algunos medios nacionales lo ocultan, lo que no pudieron ocultar es a fines del año pasado es que hubo un robo sideral a los jubilados. Y yo me encuentro con muchos votantes de Macri que dijeron, bueno, voto para que no llegue Cristina porque estoy harto, Eso ocurrió el 2015, pero el fin de 2017 y el comienzo de 2018 es el gran cambio entre los trabajadores y los sectores populares, porque hay un sector popular que no venía votando a lo que era tradicionalmente el voto conservador a Macri, que lo votó, digamos, ¿no es cierto? Bueno, pero ellos dicen, yo no voté el ajuste, yo no voté el robo a los jubilados, o sea, hay un cambio muy importante y aparte, bueno, hubo una expresión muy grande en las movilizaciones de fines del año pasado, más de 150.000 personas. Y en la movilización docente de ayer, nosotros tuvimos la posibilidad de verlos aquí caminar por Avenida Callao, era impactante la cantidad de gente, sin embargo, cuando uno hablaba con ciertas personas o miraba algunos medios, hablaban de que la marcha había sido un verdadero fracaso, y yo dije, si esto es un fracaso, quiere decir que no están mostrando la gente que está movilizada, ¿no? O sea, como que uno termina cooptado por alguna idea y hay que tratar de ver el panorama completo, ¿no? Sí, claro, y a esto hay que sumarle la marcha que convocó camioneros el 21 de febrero, que hubo más de 100.000 personas, y ahora vamos a tener que sumarle este 8 de marzo, el paro internacional de las mujeres. Exacto. Que va a ser una marcha masiva, va a ser una marcha masiva de Plaza de Mayo a Congreso. Bueno, ahora estamos viniendo de una conferencia de prensa donde el Frente de Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda, los tres partidos que le conformamos, claro, somos el único bloque que por unanimidad firmamos el proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, pero más allá de todo eso, bueno, lo que le está pasando a las mujeres, ¿no? Con el tema del femicidio, de la violencia de género, de un gobierno que no pone plata para la emergencia, para la violencia de género mientras paga la deuda externa, ¿no?
¿Es posible vivir sin pagar la deuda externa? Esa pregunta te la hago desde lo que piensan muchos economistas en la Argentina, que si vos no pagás la deuda externa, la Argentina va a quedar aislada del mundo y que no va a poder de ninguna manera vivir con lo propio. ¿Qué pensás de ese concepto? Que está equivocado, que Argentina debe vivir con lo propio, que es toda una argumentación que se hace para que Argentina siga pagando la deuda externa. Ese es el discurso de los acreedores, del imperialismo, es decir, los países no van a poder salir de sus economías si no vuelven al mundo, se endeudan y pagan la deuda externa religiosamente. Con el aditamento que en el caso de Argentina, la deuda externa viene de la época de la dictadura, es decir, Argentina debía 7.000 millones de dólares en el año 75 y pasó a deber 40.000 millones de dólares después de que cayó la dictadura. Todos los gobiernos pagaron puntualmente y Argentina cada vez más creció la deuda. Por ejemplo, con el menemismo se vendieron todas las empresas del Estado, se remataron, y la deuda externa creció el doble. El gobierno anterior pagó 200.000 millones de dólares de contado la deuda externa y la deuda externa bajó un poco, pero Argentina siguió endeudándose. Este gobierno se endeudó en 135.000 millones de dólares, de manera que... Sí, ayer nos decía Marta Maffei que era el peor endeudamiento desde el advenimiento de la democracia. Sí, es no, pero no solo eso, sino que es un ranking mundial. El primer país en el mundo con mayor endeudamiento en un gobierno, en estos 2 años de gobierno de Macri, es Argentina. Estamos por encima de Rusia, estamos por encima de Estados Unidos y un montón de otros países, de Turquía y demás. Argentina debe dejar de pagar la deuda externa. En el argentinazo impuso el no pago de la deuda externa. Esa plata, evidentemente, porque después no fue un gobierno de los trabajadores de la izquierda que dispuso estos fondos de otra forma. Ahora, vos pero sabés esa que plata, si eso sucediese, que a lo mejor muchos podríamos estar de acuerdo en eso, si eso sucediese, el mundo va a venir a decir que somos Venezuela. El mundo va a venir a decir que somos Afganistán. Porque decirle eso a los grandes banqueros internacionales es que vengan hacia nosotros, ¿entiende, no? Sí, sí, pero lo que hay que derrotar es la utopía del gobierno que dice hay que cumplir con el ajuste a rajatabla para que vengan los capitales. Los capitales no vienen porque el capitalismo mundial está en crisis y los únicos capitales que vienen son los capitales especulativos o para el saqueo de algunas empresas de la megaminería o las automotrices y todo lo demás, que le están exigiendo al gobierno también, ¿no? cambiar los convenios colectivos de trabajo. Entonces, cambiar los convenios colectivos de trabajo, que los salarios estén mucho más baratos en dólares, va a garantizar algunas inversiones, pero esa inversión no significa que va a dar vuelta a la rueda, como decir, vienen inversiones, se abren nuevas empresas, hay mayor empleo y todo lo demás, porque eso es lo que no pasó en la Argentina de hace 40 años. ¿Qué querías preguntar? Bueno, el tema de deuda externa es central, es el quid de la cuestión, es el origen de todos nuestros males, eso está clarísimo. Pero vos sos diputado, sabés claramente que es atribución constitucional del Congreso entender en todos los asuntos de deuda externa. Y este gobierno como que tiene una carta blanca para desde el Banco Central hacer lo que quiera. Este endeudamiento a 100 años que acaba de hacer Macri, ¿pasó por el Congreso? ¿Tuvo la aprobación del Congreso? No. Toda la deuda que permanentemente se emite desde el Banco Central no tiene la aprobación del Congreso. ¿Por qué el Congreso le da la carta blanca al Ejecutivo para que haga lo que quiera? Bueno, el Congreso, que está dirigido por los bloques de los partidos tradicionales, no tiene ninguna objeción, más allá de criticar a lo mejor el endeudamiento y demás, en que la deuda externa se pague. Lamentablemente, de la izquierda, somos los únicos que hemos venido diciendo en todo este tiempo que la deuda externa no se tiene que pagar. Y no haría falta una ley del Congreso porque, por ejemplo, el argentinazo impuso el no pago de la deuda, se suspendieron los pagos por 4 o 5 años. Es más, hubo un fallo de un juez, el juez Ballestero, que le derivó la causa al Congreso, pero eso se paró y muchas renegociaciones se han hecho con decreto. Por ejemplo, Alfonsín empezó a pagar la deuda externa. Lo más trágico fue Alfonsín porque después de caída de la dictadura, uno podría decir, la dictadura tiene hechos nulos, de nulidad absoluta, no lo vamos a avalar. Entre otras cosas, la deuda externa que se hizo a costa de 30.000 desaparecidos. Entonces, desde ahí uno podría haber dicho, no, suspendemos los pagos
Y fíjate que Alfonsín, la frase de Alfonsín, con la democracia se come, se eduque, después se terminó yendo por Alfonsín era un gran chamullero. Por un rosariazo porque, y por el hambre y por la hiperinflación. Entre otras cosas, por aplicar planes de ajuste para pagar la deuda externa. Entonces esa era una gran oportunidad. Alfonsín tuvo la gran oportunidad con Bernardo Grinspoon. Bernardo Grinspoon casualmente le decía, tenemos que hacer esto con la deuda externa. Y era exactamente lo que estamos hablando ahora nosotros, que estamos muy de acuerdo en esto. Grinspoon le propuso eso a Alfonsín. ¿Qué hizo Alfonsín? Lo echó a Grinspoon y lo trajo a Juan Vital Zurruil. Sí, claro. La historia de Juan Vital Zurruil y su plan austral, antecesor de lo que fue el 1-1 de Cavallo, sin esa paridad 1-1, fue la que derivó en la hiperinflación que hizo que Alfonsín subiera en helicóptero, si bien se fue en a veces, colectivo. ¿viste? Cuando uno revisa la historia se encuentra con estas cosas. Constantemente, Sí. pero Alfonsín, que era un gran chamullero, padre de la democracia para nada, fue el que introdujo la internacional socialista acá en la Argentina y toda la porquería que vino subterráneamente debajo de ese mascarón de proa y caballo de Troya internacional socialista, tuvo la oportunidad casualmente de repudiar la deuda externa y era lo que le pedía a su ministro de Economía, Bernardo Grinspoon. ¿Qué hizo? Respondiendo a los mandatos de la usuría internacional, lo saca ese ministro y lo pone a uno. Sí. No sé Juan si va a estar Vital tan de Zurruil. acuerdo. No, sí, no, estoy de acuerdo, pero hay otro hecho que también quiero decir. Después del argentinazo, que impuso el no pago de la deuda externa, cuando sube, Néstor Kirchner llama a una reestructuración de la deuda y con una quita que fue real, del 60%, todos esos tenedores de los bonos de la deuda y todo lo demás empezaron a decir, bueno, nosotros somos acreedores, y Argentina empezó a pagar de nuevo. Yo creo que ahí fue El otro. megacanje de la No, Baña. claro, bueno, porque fueron 200.000 millones de Sí. dólares. Argentina pagó en los 2 años de gobierno kirchnerista 200.000 millones de dólares. Es una barbaridad, con 200.000 millones de dólares. Argentina se hubiese reactivado, hubiésemos recuperado los teléfonos, los ferrocarriles, la YPF y todo lo demás, y hoy Argentina sería otra cosa. Por eso el tema de la deuda externa efectivamente es el gran tema Cristina nacional. decía, somos pagadores seriales, pero ella era la que abría la cartera y Bueno, pagaba. sí, claro, pero sacaba la plata del Banco Central y la plata, todo que está escuchando, es decir, todo aquel que pague la deuda externa se van en los pagos de la deuda externa, hospitales, escuelas, salarios, jubilaciones y una posible reactivación de la economía al servicio de los trabajadores que no se está haciendo. Juan Carlos, me gustaría cambiarte de tema y preguntarte por Mauricio Macri, puntualmente por Mauricio Macri. ¿Vos crees que por qué la sociedad, a sabiendas, tal vez de una concepción ideológica que iba a tener el presidente, que esa concepción ideológica trató en campaña de explicarse y de decir que la ideología no era tal, que había que hacer y no hablar de ideología, iba a tener este resultado? Muchos que por ahí leemos, nos gusta un poco la historia, no veíamos una salida más allá de lo que estamos viviendo hoy en la Argentina. Sin embargo, la gente eso no lo vio. ¿Por qué se llegó a votar un gobierno que sabíamos la salida que iba a tener? Sí, fue un voto equivocado, evidentemente, de la izquierda. Nosotros alertábamos que era legítimo el repudio, digamos, al gobierno anterior. Es como decir Venezuela. Repudiamos al gobierno de Maduro, pero decimos la oposición patronal proimperialista no es salida. Bueno, siempre de la izquierda vamos a batallar de que haya una salida al servicio de los trabajadores, de la juventud, de los sectores populares, con una alternativa distinta, que no tenga nada que ver con los viejos partidos, los partidos tradicionales y demás. Yo creo que pesó mucho en el voto a Macri el hartazgo con el gobierno anterior, un gobierno del doble discurso, que bueno, si uno repasa un poquito los 12 años, de un gobierno que descolgó el cuadro de Videla y lo impuso a Milani en el ejército, que decía que combatía a las corporaciones e hizo un pacto secreto con Chevron y la Barrick siguió actuando. Cuando Cristina Kirchner condenaba los paros de los docentes, cuando Cristina Kirchner decía que los paros de Moyano eran destituyentes. Bueno, los salarios perdieron bastante en relación a eso, es decir, el 40% de informalidad laboral con la cual se vale Macri hoy para despedir trabajadores del Estado vienen de los 12 años del gobierno anterior. Hubo un cambio, hubo un voto castigo al gobierno anterior y un voto equivocado a Macri. Bueno, lo importante es que a 2 años del gobierno de Macri, esos mismos trabajadores se están dando cuenta y ojalá se den cuenta bien, es decir, que se den cuenta que la alternativa ya no es más una alternativa del peronismo para el 2019 y demás, sino que pueden optar por algo distinto y bueno, lo estamos planteando algo distinto desde el punto de vista de la izquierda y del frente de izquierda. ¿Se necesita un cambio en los sindicatos también? Sí, claro, los sindicatos.
hay que barrer a toda la burocracia sindical. Bueno, yo creo que eso ha quedado también claro en todos estos años, el crecimiento del sindicalismo combativo, que lucha, que no se vende, que ha demostrado que se puede hacer un sindicalismo sin privilegio para sus dirigentes, que pueda existir la democracia sindical. Bueno, en buena hora que hay muchos sindicatos que han recuperado sus sindicatos, ¿no? La Unión Ferroviaria del Sarmiento con el Pollo Sobrero, Mónica Schlotauer y demás. Por ejemplo, hay un gremio en la capital de docentes, ADEMIS, con el compañero Jorge Adaro, que es una alternativa muy importante porque es un gremio completamente democrático que lucha y bueno, y es completamente distinto. Surgió a nivel industrial el sindicato del SUDNA, que es el sindicato del neumático, que también se recuperó en manos de la burocracia sindical. Los SUTEBA multicolor en la provincia de Buenos Aires son muy importantes, claro, sí, son listas de oposición unitarias que pudieron lograr avanzar. Y bueno, el sindicalismo combativo tiene que avanzar en una coordinación nacional para ser un polo de alternativa para luchar contra toda la burocracia sindical. Y cuando digo toda la burocracia sindical me refiero a la CGT de Adrema y también a los moyanos que lamentablemente hicieron una marcha el día 21 de febrero que fue multitudinaria y después de ahí Moyano no habló nunca más de ninguna continuidad. Es importante entonces, eso que estás diciendo, tremendo. porque entonces ¿para qué se hace la marcha? Para una demostración de fuerza, pero no se continúa un plan de lucha. Bueno, eso fue el objetivo de los dirigentes, nosotros lo alertamos, por eso del sindicalismo combativo fuimos a la marcha a exigir un paro y un plan de lucha nacional, que es lo que reclaman los trabajadores del INTI, cualquier trabajador que está luchando, que ve que su lucha es muy digna, es muy importante, pero no alcanza con una lucha particular. Ahí te tengo que preguntar algo que pasó en diciembre, que fue con el, perdón Seba, ahora te dejo, con el Frente de Izquierda, que obviamente hubo alguna persona que decía que el Frente de Izquierda fueron quienes generaron los desmanes que se produjeron en la plaza de los dos congresos. ¿Qué pensás en relación a ese pensamiento o a esa reflexión que también se vio desde muchos sectores? El Frente de Izquierda y los partidos que los componemos estuvimos en la primera fila en la lucha contra el plan de ajuste y el robo jubilatorio. Lo que pasa es que esto de asociar a la izquierda con hechos de violencia y todo lo demás, o de otras campañas que se hacen, son completamente falsas. Mira, recuerdo Patricia Bullrich diciendo que la izquierda cierra fábricas cuando fue los 600 despidos en PepsiCo. Que la izquierda está con los violentos y el terrorismo por apoyar la lucha de los pueblos originarios del pueblo mapuche. Tercero, que la izquierda apoya a Debido, porque nosotros a Debido no votamos en su momento una maniobra del radicalismo y de Cambiemos de sacarlo por inhabilidad moral. Pero después cuando se dio el debate alrededor del desafuero y todo lo demás, nosotros éramos los únicos que habíamos presentado un proyecto de ley para que haya un desafuero para Debido. De manera que no, lo que existió en diciembre fue una rebelión popular de miles y miles de trabajadores y jóvenes contra el robo jubilatorio. Ahí había votantes también del gobierno nacional porque decían, yo no me puedo bancar que voté a un gobierno y que le robe 100.000 millones de pesos a los jubilados. Entonces, bueno, la campaña no, al revés, el Frente de Izquierda tiene, el compromiso del Frente de Izquierda es con sus diputados y demás, apoyar todas las luchas de los trabajadores y los sectores populares. Y eso es lo que ocurrió en diciembre y el Frente de Izquierda estuvo en la primera fila con mucha dignidad. Vamos con las últimas, Seba. Sí, eso me interesa retomar porque la izquierda está frecuentemente asociada con las luchas populares, pero la opinión pública quizás está más bien asociada a que las manifestaciones son problemáticas y que las manifestaciones son contraproducentes, que no tiene que hacer los reclamos así. ¿Cómo podría decirle usted a alguien que puede plantear estas nociones de que en realidad la lucha popular es beneficiosa, puede tener mejoras para las condiciones de vida de los trabajadores? Ningún cambio real va a venir con debates en sí mismos y demás. Va a venir con lucha y con movilización. Te pongo un ejemplo. Cuando la Corte Suprema de Justicia falló el fallo del 2x1 en beneficio de los genocidas de la última dictadura militar, hubo una rebelión, se llenaron 2 veces la Plaza de Mayo de gente, de trabajadores, sectores populares, y ese mismo Congreso, donde había diputados y senadores que habían votado a los jueces de la impunidad, se reunieron de emergencia y votaron una ley por unanimidad para que los efectos de ese fallo no se pudieran aplicar. Fue una experiencia extraordinaria. Lamentablemente lo de diciembre no alcanzó para frenar el robo jubilatorio. Pero bueno, por ejemplo, la reforma laboral, que es una reforma antiobrera, que lo único que busca es mayor explotación obrera, para aumentar las ganancias de los grandes empresarios, no se votó, tenían el plan de votarla en diciembre. Y bueno, yo creo que esas gestas son muy importantes, con lucha y con movilización. Por ejemplo, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito no se va a imponer
porque haya un debate en el Congreso. Se va a imponer si la lucha y la movilización de las mujeres, acompañado por los partidos de izquierda y todas las organizaciones, logran imponerle a esos diputados que vayan en contra de su voluntad, porque lo que están negándole es un derecho esencial a las mujeres para que no haya más de 200 muertes por abortos clandestinos por año. De manera que, bueno, es decir, la lucha, por ejemplo, la lucha contra el genocidio, si no fuera por varias generaciones, hoy todavía tendríamos a lo mejor dictadores o a lo mejor una impunidad muy grande, como ocurre en Chile o en otros países. Y en Argentina, juzgar y castigar a los genocidas fue por una lucha y movilización durante mucho tiempo. Recién hablaste de derechos humanos y me gustaría preguntarte cuál es tu impresión del gobierno en relación a los derechos humanos. ¿Crees que el gobierno de alguna manera está siendo funcional a que vuelvan algunos pensamientos que creíamos extinguidos en la Argentina? Sí, claro. El gobierno viola los derechos humanos y fogonea a todos aquellos sectores reaccionarios de derecha y demás para que vuelvan a insistir, o inclusive la propia Iglesia Católica, a insistir con la teoría de la reconciliación y todo lo demás, habida cuenta de que hace muchos años que pasó el golpe y ahora cambió la cúpula de las Fuerzas Armadas para decir ahora son jóvenes, mientras fogonea la doctrina Chocobar, que es el gatillo fomentar el gatillo fácil, o en el caso, como el hecho tremendo de el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel a manos de la Prefectura Nacional. Está probado de que Rafael Nahuel fue asesinado por la espalda por la prefectura y en esa causa todavía no hay ningún imputado. Lo de Santiago Maldonado, bueno, Patricia Bullrich hasta último momento defendió el accionar de la Gendarmería actuó ese día sin orden judicial. Entonces, bueno, si para un gobierno que una fuerza represiva se le tiene que creer todo lo que hace y lo que dice, y se le invierte la carga de la prueba, bueno, ahí está dando lo que vos decís, que es un gobierno que fomenta, digamos, la violación a los derechos humanos. Y es otra agenda que hay que incorporar, es contra el ajuste y contra la represión del gobierno, efectivamente. Hay también como alguna línea de pensamiento que creen desde el propio gobierno que hay muchas personas o que hay muchos sectores que están buscando que Macri se vaya antes de tiempo. ¿Vos qué decís en relación a eso? Que lo que se tiene que ir antes de tiempo es el plan de ajuste de Macri. Hay una consigna que es abajo el plan de ajuste de Macri y de los gobernadores. Es decir, lo que no se puede soportar más son los despidos, el robo salarial, el endeudamiento externo, el saqueo del país. Macri utiliza bien su doble discurso porque dice lo peor ya pasó, quedémonos tranquilos, confiamos, tengamos fe, porque van a venir los capitales, se van a reactivar las empresas, van a venir las inversiones extranjeras, nos vamos a salvar todo. Eso lo dijo apenas asumió, a los 6 meses, al año, a los 2 años, y lo volvió a repetir el otro día en el Congreso. No hay salida con un plan económico como el de Macri, como los gobiernos anteriores. Para nosotros la salida es suspensión de los pagos de la deuda externa, recuperar el patrimonio nacional reestatizando las empresas que fueron del Estado en su momento, nacionalizando la banca y el comercio exterior, cobrándole un fuerte impuesto a los grandes empresarios y a las multinacionales que han hecho fortuna, y con esa plata reactivar la economía, hacer un plan de obras públicas para dar trabajo genuino y empezar a recuperar el salario, las jubilaciones, que es lo que está completamente postergado y hundido, ¿no? También vos agregaste un dato, y la última para no abusar de tu tiempo, que son los gobernadores. Macri no podría haber hecho todo lo que hizo si los gobernadores no lo hubiesen apoyado. Efectivamente. El plan de ajuste de Macri, lo hemos anunciado en la campaña electoral, Macri no está solo, es la complicidad con los gobernadores, es con la complicidad de la vendida CGT. Hay un pacto que quedó muy debilitado con diciembre, porque en diciembre, bueno... ¿La CGT se vendió, Juan Carlos? Sí, la CGT, claro, viene vendida desde un primer momento. Recordemos el paro sin fecha, recordemos el atril que le fue usurpado por el repudio popular en marzo del año pasado. Hoy es una CGT que avala la reforma laboral, le votó todas las leyes al gobierno. Daer, yo estuve en el Congreso cuando Daer, siendo diputado, le votaba todas las leyes. Toda la comitiva de los gremios que hoy acompañan a Triaca a Europa, Gerardo Martínez, Cavalieri, Andrés Rodríguez, bueno, son todos... Esa es una verdadera mafia. El gobierno usa las mafias del Pata Medina y usa la campaña contra Moyano, que nosotros no tenemos nada que ver ni con el Pata Medina ni con Moyano, pero denunciamos que el gobierno utiliza esa campaña de las mafias contra algunos dirigentes sindicales para cobijar a los mafiosos que le apoyan y le avalan su plan de ajuste. A que tu son criterio, la CGT. con lo que pasó con Triaca y la última, esta sí,
¿debería haber renunciado? Sí, claro. Eso es lo que apenas ocurrió el hecho, nosotros dijimos que tenía que haber renunciado. En su momento, cuando fue todo este desenlace con Santiago Maldonado y demás, y el encubrimiento de la Gendarmería, decíamos que también Patricia Bullrich tendría que haber renunciado. Bueno, hoy los cánticos se han acelerado ya no contra un ministro, sino contra el presidente de la Nación. Bueno, ¿esos cantos son genuinos o son armados por algún sector? no, son genuinos porque ya todo el mundo, fíjate vos que los mismos medios que avalan al gobierno, como el Grupo Clarín y demás, ya están diciendo, no, eso pasa en las canchas, pasa en un club de fútbol. El otro día me mandaron un WhatsApp de trabajadores ferroviarios que terminaron una asamblea y empezaron a cantar, y bueno, cuando ya ocurre eso es porque hay un antes y un después que se empieza a ver hacia franjas muy grandes de trabajadores de sectores populares. Juan Carlos Giordano, gracias por venir a Radio Sónica. Esperemos tenerte pronto nuevamente. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Gracias, El Arranque, la máquina de la información a máxima velocidad. El Arranque con Maximiliano Lecky.